Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. En este programa estamos conversando con la doctora Inés Morén de que viene el verano, viene el sol, y siempre nos gusta hacer algunas reflexiones y comentarios sobre lo que tenemos que tener presente para disfrutar del sol, pero que no nos haga mal. Ante todo, Inés, ¿los chicos pueden tomar sol? Los niños hasta el año de edad no pueden estar expuestos al sol, ni siquiera en un cochecito o en una carpa o debajo de una sombrilla. O sea, los niños menores de 1 año no pueden recibir ningún tipo de radiación, inclusive la que pasa a través de las lonas. Esto es importante porque es muy común que se los crea que porque tienen un gorrito colocado o están debajo de una lona están protegidos, y en realidad la radiación pasa, la piel se lastima y por eso es el motivo por el cual se ven adolescentes, después de 10 años de fotoexposición, lesiones que pueden ser cancerosas, cancerígenas, antes de los 20 años. Escuchemos otra cosa. Cuando uno desea tomar sol, hay algunas horas que son las indicadas y otras las contraindicadas. Claro. O sea, nosotros no deberíamos exponernos al sol, ninguna persona, a partir del año de edad, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Quiere decir que cuando esas son las horas que si yo me paro debajo del sol, mi sombra es muy corta. Hasta el momento del cenit del sol, que es aproximadamente la 1 de la tarde en el hemisferio sur, en el cual prácticamente no tenemos sombra. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento el sol emite unas radiaciones que son perjudiciales para la piel. Por supuesto que jamás hay que exponerse sin protector solar, pero aún con protector solar no son horas recomendadas porque el sol tiene una situación que nosotros nos bronceamos, por ejemplo, vamos a la playa, estamos a las 12 del mediodía tomando sol, adquirimos color. Pero el problema del sol no es esa temporada, ni la temporada que viene, ni los próximos 4 años. El problema del sol es la fotoexposición, se nota con la acumulación y con el paso de los años. Entonces, por ejemplo, ahora vemos personas que tienen entre 40 y 50 años con tumores, con cáncer vasocelular o espinocelular en la cara, en las orejas, en el cuello, en los brazos, y la persona nos dice, no, yo no tomo más sol. Hace 5 años que no tomo sol, pero tomó en las horas indebidas con protección inadecuada entre los 15 y los 25 años, y esos 10 años acumulativos de fotoexposición generan, aparte de fotoenvejecimiento, que la piel se ve más arrugada, que la mujer o el hombre parecen más grande, cáncer de piel, que es lo que está creciendo, incluso la presencia de melanoma, que es un cáncer prácticamente fatal de piel, cada vez lo vemos más a partir de los 40 años, y es por la exposición previa solar. Escuchemos una cosa, en relación a los protectores solares, ¿qué nos podés decir? Bueno, los niños deben usar, los niños nos estamos refiriendo hasta los 12 años de edad, protectores solares que no tengan hormonas. La mayoría de los protectores solares que usamos los adultos tienen algunos derivados hormonales, como el tocoferol, que lo que hacen es mejorar la calidad de la piel. Los niños no deben recibir protectores solares para niños libres de hormonas, lo que se llama el efecto pantalla, o sea que no es un protector, es para impedir el contacto del sol. Si el niño está expuesto al agua, jugando en un patio o en una playa o en una pileta, se debe renovar cada 2 horas. Si el niño no está en contacto con el agua, pero ha transpirado mucho, se debe renovar. Un niño debería poder estar expuesto al sol con remeras, si son esas remeras que tienen filtros UV, mejor aún. Deberían tener puesto un gorro, de modo que la visera les proteja la cara, les proteja la córnea, les proteja el cristalino, que es la parte que se daña con el sol. Y los adultos o los niños a partir de los 12 años deberíamos usar protector por lo menos 50 en toda la piel. Las personas nos bronceamos igual con protector 50 y cambiarlo cada 3 horas si nos mojamos, cambiarlo si nos mojamos y estuvimos mucho tiempo en el agua antes de ese tiempo. O sea, y una recomendación importante a cualquier edad es que el protector tiene un tiempo para activarse. O sea, si yo llego a la playa y cuando llego a la playa o al área de esparcimiento que esté al sol, me pongo un protector solar, ya me lo pongo tarde. Me lo debo poner cuando salgo de mi casa, que tenga media hora de tiempo para activarse el protector solar en la piel, de modo tal que cuando estoy expuesta al sol,
cumpla su efecto protector. Es común que las personas nos digan, yo llegué, me lo puse y me quemé igual. Sí, porque esa media hora que no hizo efecto el protector fue suficiente para lastimar la piel. ¿Qué pasa cuando la gente, en esas horas que tú dices que no son las recomendables, se mete al agua, a la pileta o al mar? ¿Tiene algún efecto el sol a través del agua, la pileta o el mar? Las superficies hay superficies que son refractantes, o sea que potencian el efecto solar. La arena, el agua, las superficies como el cemento. Digo esto porque es común que se tome sol en superficies de cemento, por ejemplo. Sabemos que hay lugares en los cuales, por ejemplo, no hace calor, como la nieve, es una superficie refractante también, con la cual aumenta la radiación. Aparte, donde hay nieve generalmente son altitudes más altas. Pero sí, la protección solar es indispensable, y sobre todo si estamos en áreas donde hay mayor refractariedad, como es el agua o la arena. Bueno, hay un tema que a mí siempre me preocupó, que es el problema del antivirus, que vos viste que se da. Ahora tenemos. Sí, que en esta época del año se da. Entonces, a mí me parece importante qué cosas hemos aprendido desde 1996, que hubo el primer brote en el Bolsón, yo estuve presente, que hubo el año pasado, y los que habitualmente ocurren. Yo creo que hay 2 o 3 recomendaciones que tenemos que tener presente. El antivirus uno lo adquiere porque inhala un polvillo que es de la orina o de las heces de los colilargos, de los ratones, que muchas veces contaminan los lugares donde nosotros estamos. Y entonces una de las cosas que hemos aprendido mucho, sobre todo con la gente de New Mexico, de Estados Unidos, que tuvieron brotes muy importantes, es que cuando uno entra a un sitio cerrado, tiene que tratar de ventilar el lugar y hacer una muy buena limpieza del piso con agua, lavandina, etc. Hay muchos de esos lugares, muchas cabañas que están cerradas y las abren y uno entra. Pero uno tiene que tener presente, por lo que hemos vivido, que antes de entrar hay que ventilarlas y limpiarlas. La otra recomendación muy importante es cuando uno usa carpas. ¿Viste? Los chicos Sí. usan muchas veces las carpas, que no se puede poner a nivel del piso. Tienen que estar por lo menos unos 15, 20 centímetros por encima, y que hay que tratar de ventilar suficientemente estos lugares. Bueno, en este momento en el sur de Argentina había una explosión de ratones colilargos, justamente porque floreció el coligüe de nuevo, que es el alimento de ellos, y había una alerta en el sur, sobre todo para la población y para los turistas, de esto tan importante que dijo usted, doctor, o sea, no llegar a una cabaña y entrar, porque el antivirus probablemente el proceso de incubación no lo tengamos mientras estamos de vacaciones, es cuando la persona regresa a su lugar, es cuando empieza con los síntomas respiratorios, que es fiebre muy elevada, tos, y la experiencia del año 96 fue justamente que tardíamente nos dimos cuenta que era antivirus lo que estaban padeciendo las personas, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que tener presente, que el antivirus se da en todo el país. Inclusive en Estados Unidos hay sitios como New Mexico, que hay mucho más, pero en Nueva York también se da. Por lo tanto, tener presente que estas recomendaciones de ventilar los sitios cerrados, tenemos que aplicarlo en todos los lugares y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Los sitios cerrados, ventilarlos y tratar en lo posible de realizar una muy buena limpieza. E incluso, o sea, fuera de las áreas de turismo, los galpones que están cerrados también,
Cuando la persona va a limpiar, se recomienda que se ventilen o que se pongan un barbijo para eso, para evitar la contaminación. Y después tenemos que tener presente que hay dos tipos de antivirus, los que se dan en el sur y los que se dan en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. ¿Cuál es la diferencia? Que los del sur, el año pasado hemos visto que se transmiten persona a persona, mientras los de la provincia de Buenos Aires, por suerte, no. Tenemos que tratar, de cualquier forma, si estamos con alguna persona que tiene la infección, tratar de evitar el cuidado para que no nos pase de uno a Claro, otro. pero tratar de aislar a esa persona para evitar el contagio. Sí. Viene el nuevo año, en el 2020. Vos viste que cuando viene un nuevo año, uno se pone un montón de premisas o reflexiones que quisiera practicar. Quisiera hacer un nuevo proyecto, viajar a tal sitio, estudiar un nuevo idioma, hacer cosas. Cuando un año se termina, capitalicemos lo que pasamos, pero sobre todo estemos con entusiasmo, con mucho entusiasmo de planificar para que tengamos un muy buen 2020. Así es, doctor. Inés, te deseo lo mejor para vos y para los tuyos. Y para todos los que nos escuchan y nos siguen, les deseamos un 2020 primero con salud y después con una concreción de un montón de nuevas ideas, nuevos proyectos que ustedes quisieran realizar. Queridos amigos, feliz año, lo mejor para el 2020 y le aseguramos que estamos muy contentos en estar periódicamente en contacto con ustedes para, entre todos, aprender un poquito más. Gracias. Lo que quisiéramos con Inés es hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un programa de Istanbulian Talks que tuvimos recientemente sobre diabetes. Vos sabés que nos acompañó el doctor Puchulu, que es un gran diabetólogo, en todo lo que es retinopatía diabética, el doctor Alessandrini, y en la parte de nutrición estuvimos con Schreier, que es un especialista en nutrición muy importante. Lo que a mí me quedó como una inquietud es que también se hicieron comentarios sobre en qué estamos en la diabetes tipo 1. Y hay un señor que tiene una hija y que le prometió a la hija que cuando cumpliera 20 años ya no iba a usar más insulina. Entonces, Inés, la diabetes es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Sí, se puede dividir esta enfermedad en dos grandes grupos y eso tiene la división, tiene que ver básicamente a veces con la edad de aparición. Generalmente la diabetes tipo 1 es una diabetes infanto-juvenil, es una diabetes en la cual el tratamiento es el uso de insulina, digamos, y la diabetes tipo 2 es una diabetes, bueno, la estamos viendo también en los niños ahora porque está asociada a la obesidad, digamos, a la insulina elevada, al agotamiento del páncreas en la producción de insulina, en la cual inicialmente no se usa insulina como tratamiento, sino que se usan medidas higiénico-dietéticas como una adecuada nutrición, descenso de peso, y después en algún momento de la evolución de la enfermedad, si no tiene la evolución esperada o el paciente no adhiere a las normas, puede ser un diabetes tipo 2 que use insulino requiriente, que se use insulina para controlar los valores de glucemia. Estas son las dos grandes divisiones, doctor. Sí, tú sabes que muchas mamás nos consultan porque el chico o la niña orina mucho,
toman mucho líquido y están muy preocupadas. Y finalmente se realizan los estudios correspondientes a las personas que toman mucho líquido o orinan mucho y se observa que tienen una falta de insulina, que tienen una diabetes tipo 1. Tienen glucemia elevada, digamos. Tienen una hiperglucemia elevada por la falta de insulina. Entonces, muchas mamás nos preguntan, ¿y por qué le vino a mi chico eso? Bueno, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, hay cuadros virales que pueden provocar déficit de los islotes pancreáticos que fabrican insulina. Hay algunas cuestiones, hay diabetes genéticas, digamos, y hay otras variantes dentro de la diabetes tipo 1 que se pueden explicar. Pero el tratamiento, y creo que es lo importante destacar, doctor, es que es a base del uso de la insulina y el uso correcto y control del niño o de la niña para evitar que la glucosa alta siga alta y dañe los órganos de los niños. Tú has visto que últimamente en algunos países ya se ha introducido, el FDA lo ha aprobado, en nuestro país todavía no, que se colocan unos elementos que permite medir la glucemia que una persona tiene y de acuerdo al nivel de glucemia, a través de esos aparatitos que se cargan con insulina periódicamente, se le brinda una posibilidad de facilitarle la administración de la insulina. Sí, eso, bueno, en este país, en nuestro país, la gente que lo tiene, los niños lo tienen aplicado, son niños que sus padres se los han conseguido del exterior, son monitoreos permanentes de glucemia para evitar tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia. Son dispositivos sofisticados, muy costosos. Lo que falta demostrar es si estos dispositivos colocados mejoran el control glucémico y la enfermedad crónica en esos niños. Digamos. Eso lo interesante es ese endpoint, el punto es si el niño con ese control logra los valores adecuados y logra aplicarse la insulina en tiempo y forma, que es el tratamiento indicado, ¿no? Sí, y el otro aspecto que me parece muy interesante es que muchos especialistas de diabetes tipo 1 en este momento disminuyen la cantidad de insulina incrementando la actividad física de los chicos. Y yo he visto chicos que realmente hacen una actividad física muy importante y realmente están muy bien controlados a pesar de tener diabetes tipo 1. Sí, bueno, la actividad física es un pilar fundamental tanto en la diabetes que usa insulina como en la diabetes tipo 2 que no usa insulina, digamos. Y más en un niño aún, digamos, el niño debe aspirar, los médicos debemos aspirar a que el niño haga una vida normal, que el niño se aplique, que se sepa aplicar la insulina, pero que pueda hacer una vida normal, desde lo deportivo, lo educacional y lo nutricional también. Sí. En el otro día, cuando se habló de la diabetes, el doctor Puchulo nos manifestó que hay un porcentaje muy importante de diabéticos en nuestro país. Se considera que la diabetes va a ser la epidemia de enfermedad no transmisible más importante del 2030, dentro de una década, simplemente porque los niveles de sobrepeso y obesidad en el mundo son altísimos. Argentina tiene, se estima, un 68% de su población que está entre el rango de sobrepeso o obesidad y abarca esta medición a todas las edades, con lo cual, y cada vez lo vemos más en el consultorio, en la calle, digamos, el aumento del tamaño del abdomen, la mala calidad de la comida, los alimentos procesados, la ingestión alta de harinas, las personas que tienen poco acceso a los alimentos, que Argentina es un país que tiene 40% de pobreza infantil, el acceso al alimento es alimento de mala calidad, son almidones y harinas, con lo cual ahí también va a haber asociado a la pobreza enfermedades metabólicas, doctor. Sí, y una de las cosas muy importantes que nos decía el doctor Puchulu, que han salido nuevas medicaciones que realmente un buen control
de un paciente de diabetes con un diabetólogo facilita mucho el tratamiento de las mismas y que muchos pacientes pueden ser tratados por vía oral con metformina más algún componente de los nuevos que han salido sin el uso de la insulina. Sin duda, los nuevos medicamentos son los llamados DPP-4, que tienen un rol muy importante en lo que es el control de la glucemia. Y la realidad es que nosotros como médicos, en la práctica, siempre decimos esto: puede tener el mejor medicamento el paciente, pero si el paciente no asume el costo de cambiar su estilo de vida, de hacer ejercicio, de comer mejor, no hay medicamento que pueda controlar la evolución de la enfermedad. Lo que me pareció muy interesante y muy importante es la necesidad de que todos los pacientes que tienen diabetes, hay algunos controles que deben hacer anualmente. Y el doctor Alessandrini nos habló del problema de la retinopatía diabética. Es decir, muchos años uno tiene la retinopatía, es decir, la alteración de la visión, sin mayores consecuencias. Pero el control anual permite hacer un diagnóstico preciso en qué situación está y cómo lo podemos ayudar. Claro, al ser la diabetes una enfermedad vascular y el ojo, la retina, ser un órgano vascular, el control inadecuado de la glucosa lastima los vasos sanguíneos. Con lo cual hay que hacer todos los años fondo de ojo y retinofluoresceinografía cada 2 años para controlar la retina. Escuchame una cosa, el otro aspecto es lo del pie diabético. Nosotros tenemos un grupo, y Puchulo también lo manifestaba, que se ocupa mucho del problema del pie diabético. Y lo que tenemos que tener presente que todas las personas que tienen diabetes tienen que cuidarse el pie como si fuese un órgano muy importante y evitar el uso de zapatos que aprieten, las lesiones que puedan tener y periódicamente hacerse un buen control con las pedicuras. Sin duda, porque lo que pasa con los años de diabetes es que se pierde la sensibilidad de los nervios del pie. Entonces, como dice usted, doctor, lo que le recomendamos a las personas es que cuando lleguen a la noche se saquen el calzado, se miren con un espejo los pies, metan la mano adentro del calzado a ver si hay alguna piedrita, algo que esté lastimado, que usen las medias de algodón al revés y que si ven la más mínima lesión, eviten el rascado, eviten el raspado, eviten cortarse y que acudan a podólogos universitarios que estén especializados en pie diabético para el cuidado de las uñas y del pie. El doctor Schreier, que estuvo con nosotros, es un gran especialista de nutrición, nos decía algunas recomendaciones que son muy importantes para los diabéticos. Y en ese sentido nos habló mucho del manejo adecuado de los hidratos de carbono y la disminución en el consumo de las grasas. El control adecuado, siempre que sea posible, del consumo de los lípidos para que nosotros estemos mejor. Sin duda, la nutrición es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes, doctor. Se termina el año. Se termina el 2019. Entonces, como se termina el año, nosotros quisiéramos desearle a todos los que nos siguen un feliz 2020, llenos de proyectos, de esperanzas y fundamentalmente de salud. Y mis queridos amigos, sepan que cuando empieza un año es un buen momento para decir todo lo que tenemos ganas de hacer y tratemos de cumplirlos y hacerlos. Le deseamos un muy feliz 2020. Muchas gracias a todos los que nos hacen posible este programa y nos volveremos a ver muy pronto. Muchas gracias.